Hola, soy Mayón y hoy domingo 22 de junio de 2024 os traemos un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos donde vamos a hablar de inteligencia artificial. Permitidme que os recomiende un vídeo del canal Inteligencia Artificial, un vídeo de YouTube del canal Inteligencia Artificial, tal cual, donde se habla de la gran mentira de la inteligencia artificial, donde un tal vendehumos, John Hernández, presunto experto en inteligencia artificial desde cielos hace 2 años, entrevista a Ramón L. de Mantaras, que es un experto de verdad de inteligencia artificial, uno de los pioneros de la inteligencia artificial en España. Hablamos que empezó haciendo tesis doctorales al respecto en 1969 y es investigador emérito del CSIC y fundador del Instituto de Investigación en IA. Está galardonado varias veces por el premio de investigación o por el premio Engelmore y pues es una persona que realmente sí que sabe. El problema es que la entrevista a un vendehumos, que yo he venido aquí a hablar de mi libro y tendréis que ignorar un poco de las cosas que dice este vendehumos, porque lo que quiere es vender sus cursos de IA, sus chorradas de IA que... pues eso. Pero cuando escucháis a don Ramón L. de Matarás, López de Matarás, entenderéis que realmente él sí que sabe y hace unas valoraciones muy interesantes. De entrada me ha permitido entender realmente cuando Rafa llama loro estocástico a la inteligencia artificial. Cuando se refiere Rafa a loro estocástico, se refiere a que las inteligencias artificiales reproducen como loros cosas, y ahí viene la palabra estocástica, a las que se llega por algo aleatorio o de probabilidades, ¿no? Lo que significa es que las respuestas del modelo se basan en la probabilidad de que una palabra siga a otra según los datos con los que se ha entrenado. Es por lo que es como si la IA predijera la siguiente palabra más probable en una frase en lugar de pensar realmente lo que está diciendo. A ese respecto es por lo que se refiere Rafa Ontivero, también de Sospechosos Habituales, como loro estocástico. Un problema que determina el señor López de Matarás es que, lógicamente, ¿por qué son loros estocásticos? Porque básicamente repiten los datos que se les ha dado en entrenamiento. Entonces, pone un ejemplo muy básico en el que, por ejemplo, está jugando al ajedrez una inteligencia artificial y lo que le hacen es cambiar los caballos por los alfiles. A partir de ahí, de acertar en un 90% en las aperturas, pasa a un 50-50. Quiero decir, la inteligencia artificial no es capaz de adaptarse, en ese caso, a algo para lo que no ha sido entrenada. Por supuesto, una inteligencia artificial basada en ajedrez no ha sido entrenada en que las piezas estén cambiadas de sitio, pongamos por caso. Y eso le provoca tremendos problemas. A ese respecto es lo que el señor Matarás dice que no son máquinas pensantes, que no hay nada llamado inteligencia artificial y que deberíamos definir bien lo primero, que es la inteligencia. Os pongo otro ejemplo para que veáis cómo una inteligencia artificial, entre comillas, hecha con cajas de cerillas, puede ganaros al tic-tac-toe o por lo menos empatar. De todos sabemos que el 3 en raya inglés, el tic-tac-toe, solo tiene 2 posibilidades: que el que saque gana si el otro comete un error, o que si no comete errores, empate. Y el otro, el segundo que pone, solo puede, su mejor cosa es, sin cometer errores, empatar. Entonces es un juego que siempre acaba en empate, ¿de acuerdo? Es más, yo os puedo predecir, básicamente, si abro con la primera posición que tú me pongas, yo sé predecir si tú vas a ganar, vas a perder o vas a empatar. Conseguirás empatarme o conseguirás simplemente
empatar, ¿no? O perder, perdona. Quien responde es pierde o empata. ¿Cómo puedo determinar eso? Es bien sencillo. Si tú pones en el centro, cuando la otra persona pone en alguna de la vertical o horizontal, no en diagonales, sino pone en la horizontal o en la vertical, yo sé que ya he ganado, ¿vale? Y sin embargo, si la otra persona pone en alguna de las esquinas, sé que voy a empatar. Eso, insisto, no cometiendo ningún error todos. Bueno, pues esto cómo enlaza con la inteligencia artificial de hacer cajas de cerillas. Cogéis cajas de cerillas y en cada caja dibujáis los cuadrados, ¿vale? Y marcáis todas las posibles posiciones. Tened en cuenta que, por ejemplo, hay una posición que es el centro, ¿vale? Pues empezamos con círculos y el señor que pone en el centro, pues eso es una posición. La otra persona tiene varias posibilidades de poner, ¿de acuerdo? Ya sea en una esquina superior derecha, justo arriba o esquina superior izquierda, ¿vale? Esas son las tres posibilidades siguientes, pero fijaros que eso vale tanto para la posición, si tenéis en la fila de arriba, en los laterales, abajo o a la izquierda. Entonces realmente solo tienes que dibujar 4 cajas de cerillas para esos primeros 2 movimientos, ¿vale? Tú vas a ir haciendo eso durante 128 posiciones que tienes posibles en el tablero si la vas girando. Dentro metes un número, numeras las casillas y metes un número, 10 números dentro de cada caja de cerillas con lo que puede ser tu siguiente posible movimiento. Pues a lo mejor tu siguiente posible movimiento es poner en el 1 o en el 3, en no sé cuánto. Entonces metes 10 unos, 10 treses, etcétera. Y una vez que has hecho todo eso para las 128 cajas de cerillas, te pones a jugar. Cuando tú decides ver la posición que tienes, sacas aleatoriamente un papelito de la caja de cerillas, ¿vale? Y poner donde te dice la caja de cerillas. A continuación, la otra persona mueve, tú vuelves a coger la caja que corresponde a la posición que tienes y sacas un papelito de las posiciones posibles. Aleatoriamente, sacas un papelito a ciegas y pones ahí. Bueno, ¿qué es lo que haces? Si ganas la partida si ganas o empatas la partida, esos papelitos los destruyes. Perdón, los vuelves a la caja. Si ganas o empatas, los vuelves a la caja. Si pierdes, destruye los papelitos. Y así, después de unas cuantas interacciones, conseguirás que tu inteligencia artificial sea capaz, básicamente, de empatar, por lo menos siempre empatar al jugador humano. ¿Podemos llamar a unas cajas de cerillas con unos papelitos dentro inteligencia? ¿O inteligencia artificial? No, se basa en una serie de probabilidades. Pues lo mismo ocurre con los sistemas de lenguaje, donde básicamente lo que hace es predecir cuál sería la palabra siguiente más idónea. Quiero decir, el sistema, la inteligencia mal llamada inteligencia artificial, no es consciente, no sabe lo que está haciendo, ¿ok? No sabe lo que está haciendo, con lo cual es un loro estocástico, es correcto. Se basa solamente en una serie de probabilidades. Que hostia, sí, son muy útiles, ¿ok? Son muy útiles. Yo mismo he dicho aquí que probablemente un trabajo que a mí me duró año y medio, pues podría haberlo resuelto en un par de semanas hoy por hoy gracias a la inteligencia artificial. Que puedo pasarle unos documentos enormes y me puede hacer resúmenes. O sea, quiero decir, los resultados sí son muy útiles, pero no me lo vendáis como que son inteligencias y todo este concepto de la GIA. No vamos a llegar a nada porque, primero y principal, no sabemos definir correctamente qué es la inteligencia. No sabemos cómo funciona nuestro cerebro. No sabemos absolutamente nada. Con lo cual, pues como el propio doctor Mataras dice, quizá lo que más curioso están haciendo ahora en inteligencia artificial es una vía nueva, que es coger un robot androide con nuestras sensibilidades, oído, vista,
sonido, tacto, etcétera, y educarle para que vaya aprendiendo gracias a esos sentidos que nosotros tenemos limitados. Así sí que es posible que se desarrolle una auténtica inteligencia, pero con los sistemas de modelo de lenguaje, todo esto que con lo que se está haciendo, redes neuronales, etcétera, no va a haber una inteligencia normal. Y Javier Fernández, ¿cómo defino la inteligencia? ¿Vale? Que es importante porque tenemos que definir la inteligencia. Yo la inteligencia la defino en relación a la conciencia. Y para mí, ¿qué es la conciencia? La conciencia es cuando tú en un momento dado dices: pienso que estoy pensando. O sea, yo soy consciente de que estoy haciendo un razonamiento sobre algo. Fijaros que eso no lo tienen los animales. Un animal ve una presa y no razona en el sentido de decir: pues ahora voy a ir a por ella, pero entonces veo que va a salir corriendo a la derecha. No hace ese razonamiento. Es un tema más instintivo, del modo que sus sentidos perciben una serie de inputs y reaccionan a ello. ¿Y cómo sabemos que un animal no es consciente en general de sí mismo? Pues, por ejemplo, todo lo habéis visto, gatos que ven en una televisión otro gato y o bien lo atacan o intentan reaccionar. No son conscientes de que eso es una imagen de un gato. Incluso gatos y perros que se ven amenazados por su propia imagen en los espejos. Por ejemplo, sabemos que un chimpancé es capaz de reconocerse en un espejo. ¿Cómo lo saben? Pues porque básicamente pones un chimpancé delante de un espejo, él está mirando, en un momento es posible que vea que es un chimpancé, pero de repente ve una amenaza por detrás de esa persona. Y él, más allá de reaccionar contra el espejo para defender a ese otro ser que está viendo en el espejo, él sabe que la amenaza es contra él y se gira para defenderse. ¿Por qué? Porque él está siendo consciente de que es él la persona atacada y lo que él está viendo no lo comprende, pero sabe que es una imagen de él mismo. Él mismo se percibe así, ¿vale? Eso nos pasa a nosotros. Nosotros somos conscientes de nosotros mismos. Bueno, pues lo que yo defino de inteligencia es precisamente ese proceso redundante donde la complejidad del sistema del cerebro, en este caso, ha llegado a ser tan grande que es capaz, ¿de acuerdo?, de volverse recursivamente sobre sí misma y en ese punto tomar conciencia del yo, ¿vale? Conciencia de mí mismo, es decir, soy yo el que estoy pensando en qué significa la inteligencia. No estoy simplemente diciendo qué es lo que significa la inteligencia. Ese proceso redundante que se da en algunas especies animales, cuanto se da más, es más inteligente. Es más, ese proceso redundante que nosotros digamos que somos conscientes de nosotros mismos, es lo que diferenciaría a una persona menos inteligente de una persona más inteligente. ¿De acuerdo? En el momento que es más consciente de los procesos que está llevando a cabo para tomar una decisión o hacer una conclusión. Eso haría que esa persona fuera más inteligente que otra que no hace esos procesos, sino que es más reactiva. Ya me habéis oído hablar en algunos de estos episodios diciendo que en muchas ocasiones yo trato de no analizar a posta lo que estoy haciendo para que sea mi propia memoria muscular, mi propia intuición la que haga eso. Por ejemplo, hay un ejemplo básico de un tirador de canasta de baloncesto que en los tiros libres fallaba mucho. Se hizo un estudio por qué fallaba tanto. Sí, bueno, tampoco es tan difícil para un buen jugador encestar un tiro libre. Y se vio que era porque lo pensaba demasiado. Lo que se le dijo al jugador es: no pienses, tira rápido en los próximos 3 segundos. O sea, se tiraba el tío pensando 5, 10, 15, 20 segundos antes de tirar. Y lo que le dijeron a ese señor es: no lo pienses, tú coge, mira, tira. El propio memoria muscular, el propio sistema, el propio cerebro, si no pensaba, si no había esa redundancia,
básicamente cogía y encestaba fácilmente, y su promedio de encestamiento de tiros libres subió en el momento que dejó de pensar lo que estaba haciendo. O sea, su cerebro estaba sobrealimentándose, sobrepensando las cosas, ¿vale? Pues yo eso, por ejemplo, lo he hecho a la hora de disparar. Procuro no pensar en exceso, ¿vale? A la hora de disparar o tirar con un arco, etcétera. Hay una serie de cuestiones que trato de no pensar en exceso, porque cuando las pienso en exceso lo hago peor. ¿Entendéis? Es cuando os digo que a veces somos demasiado inteligentes, ¿ok? Bueno, pues eso es el concepto que yo tengo de inteligencia. Ahora, ¿podríamos generar un sistema con una complejidad suficiente para que de ese caos, insisto, que es el cerebro humano, llegara al punto de surgir espontáneamente por teoría del caos ese orden dentro del caos que se supone que es lo que yo llamo conciencia o inteligencia? Pues por posible es. Pero hay que tener en cuenta una cosa: los órdenes de magnitud. Ahora, si nosotros estamos en un orden de magnitud de 10, el cerebro humano es millones de veces, ¿vale? O sea, son 10, 12, 13, 20 órdenes de magnitud, 20 ceros detrás. Entonces ahora estamos a un nivel que nos puede parecer impresionante, porque le pides una imagen, te hace una imagen, le pides una película, te hace una película, le pides un resumen, te hace un resumen, le pides un email, te hace un email, ¿vale? Pero lo hace en base a los datos que ha tenido de entrenamiento. Si tú algo no lo metes como entrenamiento, la inteligencia artificial no es capaz de colegirlo, ¿vale? ¿Ok? Mientras que un ser humano sí. Y eso es por los órdenes de magnitud que diferencia hoy por hoy un cerebro de una inteligencia artificial. Y no os digo de 10 veces más, que sea un orden magnitud 1, o 100 veces más, un orden magnitud 2, no. Estamos hablando de 20 veces órdenes de magnitud por encima al nivel de la complejidad que tiene un cerebro humano, ¿vale? Sobre una máquina. Y para acabar, ¿vale? Me gustaría daros una muestra de lo complejo que es el cerebro humano. A mí en el año noviembre de 22 me da un ictus en el cual parte de mi cerebro, es así, muere por falta de oxígeno. Eso es un ictus. Un ictus es que una vena se te tapona, a una parte de tu cerebro no le deja de llegar oxígeno y a partir de ahí empieza a morirse el cerebro, ¿vale? Por eso la urgencia de llevar rápidamente a la persona que está sufriendo un ictus al hospital para que le disuelvan los coágulos o le metan, digamos, una serie de inyecciones y líquidos, etcétera, que rompen esos coágulos y esas neuronas vuelvan a recibir oxígeno. Vale, pues eso provoca, por ejemplo, en mi caso, ese bloqueo provocó que no pudiera mover todo el lado derecho del cuerpo, ¿ok? Ni brazo, pierna, la cara, todo. Pero me lo disolvieron rápido. ¿Cuál era lo siguiente? Ver que me había quedado como problema y tuve que volver a aprender a andar, básicamente. El habla me costó un poquito, pero volví a poder hablar sin problemas. Joder, menuda tormenta, no sé si la habéis oído. Y pues esto fue en noviembre, en febrero ya estaba andando, hablando más o menos bien. Y de repente en febrero me llega mi hija y me pide que le rellene una nota para su profesor. Cogí el papel, cogí el bolígrafo, apoyé el bolígrafo en el papel y no puedo describirlo como nada más que como una sensación de vacío. En ese momento mi cerebro fue a buscar a donde solía guardar el tema de cómo escribía y no lo encontró. Esas neuronas habían muerto. No me acordaba cómo escribir. Impresionante. Llamé al neurólogo y me dijo, bueno, tú has hecho EGB, ¿no? ¿Sabes lo que son los cuadernos de caligrafía Rubio? Cómprate 2, al segundo cuaderno vas a volver a saber escribir. Efectivamente, el primero era mover
el bolígrafo sobre unas líneas y lo hice torpemente, lo fui mejorando. En el segundo ya era escribir letras y cuando iba por la segunda página del segundo capítulo del segundo libro, algo hizo chas en mi cerebro y dije, ya sé escribir. O sea, yo tomé conciencia de, hostia, ya sé escribir. Cogí una hoja de papel, puse el bolígrafo y empecé por escribir mi nombre. Perfecto. Escribí unas líneas hablando de cosas, Vale, pues ya está. Fijaros, mi cerebro, que conocía en una parte suya de qué es lo que tenía que hacer, pero había perdido neuronas donde yo tenía almacenado el recuerdo, no solo consiguió refrescar en otra parte, obviamente en otra parte del cerebro, cómo hacerlo, sino volverlo a aprender rápidamente, porque digamos que esto sería como niveles y solo un nivel se había quemado mi cerebro, ¿no? Pero volví a verlo. ¿Os imagináis que ese nivel de complejidad, hoy por hoy, ni por muchos años va a existir? Otra cosa es que simule hacerlo de otra manera, ¿vale? Yo, por ejemplo, la gente que se maravilla, es que le ha ganado una máquina al ajedrez a una persona. ¿Qué tiene que ver? Y fijaros, un tío corre, el que más corre en este planeta, corre a 32 kilómetros por hora y 32 kilómetros por hora en una máquina hecha por el hombre como pueda ser un coche es a punta de pedal, joder. Porque vas a conducir ese coche a 140, 150, 160 sin ningún género de problemas, ¿estamos? Entonces, ¿por qué eso nos maravilla? Pero ¿un ser humano corre igual que un coche? No. Una mal llamada inteligencia artificial piensa igual que un hombre. Aquí viene la clave, chicos, agarraros a vuestro escritorio. No. Una inteligencia artificial no funciona igual que un cerebro. No funciona igual que un cerebro. No tiene ese concepto que os he explicado de la conciencia y ese proceso redundante que yo llamo inteligencia por el cual pienso que estoy pensando. ¿Vale? Una inteligencia artificial puede simular incluso eso. Puede incluso simular esa conciencia, pero no es consciente de sí misma y no lo va a ser. ¿Y por qué sé que no lo va a ser? Por la complejidad. Porque la complejidad de una IA actual son muchos órdenes de magnitud inferior al cerebro humano. ¿Vale? Entonces, mi conclusión es, aprovechemos esas inteligencias, mal llamadas inteligencias artificiales que tenemos hoy en día para hacer cosas, pero que tengamos claro que no son inteligentes, no lo van a ser en un futuro medio o incluso a largo futuro, ¿vale? Porque la complejidad son órdenes de magnitud, ¿entendéis? Es que tú puedes simular con una inteligencia artificial la inteligencia, pongamos por caso, de un gusano. Y aún así, la inteligencia de un gusano está en varios órdenes de magnitud por delante de una inteligencia artificial. Pero no confundáis. Es decir, oye, yo he visto una inteligencia artificial que puede escribir un libro. ¿Un gusano puede escribir un libro? No. Pero es que una inteligencia artificial tampoco escribe un libro. Una inteligencia artificial lo que se ha alimentado es con literatura y sabe cómo escribir un libro y sabe, cogiendo trozos y equiparando lo que ha hecho otras personas, volver a escribir un libro, ¿vale? Y puede ser razonable el libro que escriba. Pero lo que no va a hacer es escribir algo nuevo, desde una experiencia cero, ¿vale? Os pongo otro ejemplo y ya con esto termino, ¿vale? Es posible que las inteligencias artificiales que distinguen lo que es una naranja, ¿vale? Pues hayan visto y se les haya pasado naranjas abiertas, naranjas cortadas, naranjas que por fuera son
color naranja, algunas veces un poquito amarillento o a veces un poquito verde, y que las cortas y por dentro son naranjas. Imaginaros que a la hora de definir naranja a una inteligencia artificial, nunca, jamás le habéis mandado una foto de una naranja sanguina. Para los que no sabéis, una naranja sanguina es que al cortarla por dentro es de color rojo, no, intenso, no naranja, y el jugo que suelta se llaman sanguinas porque el jugo que suelta parece que es sangre humana, ¿vale? Porque es rojizo en vez de el color naranja de una naranja normal. Pues imaginaros que a una inteligencia artificial, cuando le han estado hablando de naranjas, no le han incluido la naranja sanguina. Pues una inteligencia artificial que viera una naranja sanguina no sabría que es naranja. ¿Y qué pasa con un niño? Un niño verá una naranja sanguina por primera vez en su vida y, joder, es cierto, dirá, coño, esto no es una naranja normal. Pero los gajos son parecidos, el zumo como lo echa es parecido, por fuera son parecidas porque son color naranja, lo único que cambia es lo de dentro. Y nuestra inteligencia, con varios órdenes de magnitud por encima de lo que es una inteligencia artificial, va a saber colegir que será una naranja un poco rara, pero es una naranja. Y el niño lo probará y dirá, hostia, si sabe a naranja, es rojo, pero sabe a naranja. ¿Vale? ¿Entendéis? Esa es la diferencia. Una inteligencia artificial sabe de lo que se le ha metido la información. No es capaz de colegir información nueva a partir de las informaciones que se le ha dado. ¿Por qué? Porque para eso le faltan muchos órdenes de magnitud, que es lo que diferencia una mal llamada inteligencia artificial de una llamada inteligencia natural. ¿Ok? Bueno, pues hasta ahí un poco lo que quiero deciros. Os remito desde luego a ese vídeo de la gran mentira de la inteligencia artificial con Ramón L. de Matarás. Ya os digo, ignorar, por favor, al que entrevista, porque es que aparte de que es gilipollas, no tengo otra palabra, queda más aún en evidencia, creo que se llama John Hernández, queda aún más en evidencia que es gilipollas delante de una persona y del poco provecho en realidad que le saca a Ramón López. Pero bueno, de verdad que creo que él hace unas muy buenos razonamientos sobre la inteligencia artificial y que os va a ser muy de interés. Venga, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.